Mi querido Teodoro, buenos días. Qué gusto me da saludarte en esta media semana muy calurosa en Cuernavaca. Pues arrancaron las contiendas de cara a renovar escaños, puestos, posibilidades en Morelos. Y es que pareciera que todo se borró de la memoria colectiva, que todo se debe olvidar en el pasado reciente de los hechos en Morelos. Pareciera que hoy sí traen una varita mágica las y los candidatos en Morelos. Por un lado están aquellos que ya tuvieron una, dos y hasta tres oportunidades de trabajar en beneficio del pueblo de Morelos y hoy regresan con un cinismo deslumbrante porque ahora sí encontraron la posibilidad de cambiar las cosas. Lo mismo candidatas a diputados locales o federales que candidatos que tuvieron la posibilidad de cambiar la historia en sus municipios y que hoy deciden reelegirse bajo el amparo y bondad de la mentira global. ¿Por qué? Palpable a vistas, nada. Lo verdaderamente importante se vuelve a saber qué fue lo que hizo, por ejemplo, el Congreso del Estado y sus integrantes, que valga la pena destacar. Los pleitos al interior del Congreso, primero por el control administrativo y político, después su pleito con el gobernador con licencia, y a últimas, lo que resultó en desacuerdos, dimes y diretes, en fin, la designación, por ejemplo, por encargo de magistradas y magistrados, es decir, al cabo de casi 3 años, hoy no tenemos claridad de su trabajo como legisladores. ¿Qué documentos normativos, pues, le dejan a la ciudadanía que le permita experimentar un equilibrio jurídico, pero sobre todo una mejor calidad de vida en lo cotidiano? Es decir, ¿qué leyes o ordenanzas de carácter legislativo recuerda usted que valga la pena mencionar? Al contrario, en las calles el día a día sigue siendo desolador para la mayoría de la población. Las calles del Estado siguen llenas de delincuentes y de extorsiones y de feminicidios y de desorden y de basura y de desesperación. Es decir, las cosas no han cambiado casi nada. Aquí podríamos decir nombres y apellidos, pero no se trata de eso, mi querido Teodoro. Revisemos las figuras que salieron de las coaliciones, de los acuerdos entre cúpulas de los partidos y podremos darnos cuenta que la política no ha cambiado en nada, es la misma con distintos actores. Son las mismas formas de quienes se aferran al poder absoluto y no le dejan nada de provecho al Estado. Se renovarán los escaños en el Congreso local y vemos, por ejemplo, candidatas o candidatos que se autoadscriben en las minorías que jamás fueron parte. Ni jamás los vimos luchar por una tierra, encabezar una reunión alguna acompañados de sus huestes indígenas, por ejemplo. Falta revisar sus redes sociales del pasado, jugando golf, ahora pádel, tenis y tomando copas de vino en Los Cabos arriba de alguna embarcación rentada, pero hoy se autoadscriben como indígenas o como afrodescendientes o como miembros incluso de la comunidad LGTB. Y es decir, las minorías que debieran estar representadas en los congresos son precisamente para que esas voces de miles y miles de conciudadanos sean escuchadas y su trabajo legislativo dé frutos en los congresos a favor de sus comunidades y de mejores oportunidades de desarrollo político, económico, social e incluso laboral. Es desdenable la postura de quienes pretenden sin escrúpulos engañar al pueblo con esas mentiras y postulaciones. La materia electoral, desde el estricto sentido legal, debiera tener candados comprobables de actuación, legalidad, trabajo, a favor de estas minorías, que sea evidente, palpable, reconocido, incluso auditables en las propias comunidades. Si bien es cierto, las minorías en este país a través del desarrollo democrático han encontrado en la política, en los institutos políticos y en la posibilidad de alcanzar posiciones políticas o administrativas en los congresos, en los gobiernos estatales o en los municipios, respuestas a sus luchas históricas, también es cierto que la sola autoadscripción no es suficiente ya para considerar la posibilidad de contender por una u otra comunidad. Pero al final del camino, es una historia que vemos repetida cada 3 años, es decir, aquellas y aquellos que sin moral alguna, que sin educación alguna pretenden engañar al electorado, a la ciudadanía, no deberían tener la posibilidad de participar en política porque solo buscan el poder por el poder. Es fundamental que las personas definan su decisión electoral a partir de los resultados en el pasado. Este lunes observamos cómo en lo local iniciaron la última etapa del proceso electoral de cara a los próximos 45 días a las campañas de tierra, a las campañas de a pie, a las campañas de las propuestas definidas en consejos. Gracias, mi querido Teodoro, para la última parte ya de lo vertido. Luego entonces seamos claros con lo que pasa en el Estado de Morelos. Estudiemos de manera muy particular cuáles son las propuestas de las y los candidatos en materia de seguridad pública, cuál será la política pública a través de la cual le regresarán, decía yo, la estabilidad social y la tranquilidad a los morelenses. ¿Cómo pretenden que ahora sí Morelos tenga inversión privada, mejores caminos de comunicación, una política que desarrolle y potencialice las bondades del campo morelense? ¿Cómo lograrán quitar de en medio a los intermediarios comerciales que solo abusan de las cosechas de los campesinos en el estado y llegan a las ciudades a vender los productos 200 o 300% más caros a los comerciantes que tienen evidentemente que elevar los precios para poder salir adelante? ¿Cómo es que le regresarán a los niños, a las niñas, a las madres de familia, espacios públicos donde puedan pasar un momento de recreación, de esparcimiento, de diversión en las calles de Morelos y especialmente en las calles de Cuernavaca, de Cuautla, de Yautepec, en Tres Marías, en el oriente del estado, en Chiutepec? Es decir, ¿cuál es la propuesta o de quién es la mejor propuesta para combatir o inhibir a la delincuencia organizada en Morelos? A menos de 45 días de que haya elecciones en México y en el estado, mi querido Teodoro, no hemos escuchado la postura real de operación
de lo que representa el mando único o mando coordinado en Morelos. Es evidente que no funciona, es evidente que las estrategias de seguridad pública son inoperantes, insuficientes, arcaicas, y lo único que le ha permitido es el crecimiento y posicionamiento de la delincuencia organizada en Morelos, la que ha ganado control sobre el territorio de las calles, de los barrios, de las ciudades y de las comunidades en el estado de Morelos. Hoy pareciera que las campañas se definen mucho más a partir de las redes sociales, de la exposición mediática, de los comerciales, de las entrevistas y de toda aquella bondad global que te otorga la inteligencia artificial, los programas de diseño e incluso las estrategias digitales de contención política, de promoción y de estrategia electoral. Es decir, me parece que muchos son los temas en los que tenemos que pensar antes de tomar una decisión de frente a la boleta electoral en la soledad de la urna, donde se define el rumbo del país y del Estado. Veremos en el transcurrir de estas semanas cómo toman forma las campañas, las propuestas y cómo se mueven las encuestas serias a favor de una u otra propuesta, candidata o candidato. Y también dejo en el aire la interrogante de saber si existirá algún debate entre las candidatas al gobierno del Estado de cara a esta elección histórica en Morelos. Porque en lo federal está muy claro que Claudia Sheinbaum Pardo será presidenta de México. Y para no dejar solo en el pensamiento de las ideas lo aquí vertido, mi querido Teodoro, mi pronóstico es que Margarita González Arabia será la próxima gobernadora de Morelos, Alejandra Flores la próxima presidenta municipal en Cuernavaca, y que el Congreso del Estado tendrá un equilibrio que no permita al absolutismo o a las decisiones grupales y cupulares que tanto daño le han hecho a la historia de Morelos y de sus habitantes, que tomen decisiones sin importar el rumbo del Estado. Esa es mi participación esta mañana de miércoles, mi querido Teodoro, y te mando un caluroso saludo con el afecto de siempre y agradecimiento. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Feliz miércoles.